Una vez que ustedes jóvenes han comprendido los conceptos fundamentales de la epistemología, ahora están, digamos, en condiciones de poder resolver las preguntas que están en su boletín. Nosotros hemos decidido resolver 3 preguntas. La pregunta número 1, 3 y 8. Comencemos por la primera y dice lo siguiente. Señale las interrogantes que se relacionan con la epistemología como disciplina filosófica. Ítem 1. ¿Es posible conocer la verdad? El problema de la verdad, jóvenes, se debate en la nociología. Y recordemos, la nociología investiga sobre el conocimiento. En cambio, la epistemología reflexiona sobre la ciencia. Nociología, conocimiento; epistemología, ciencia. Entonces, ¿es posible conocer la verdad? Conocimiento. Eso es nociología, por ende es falso. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento de las valoraciones humanas? Valoraciones humanas. Eso es axiología. También es falso. La número 2. 3. ¿Cuáles son los alcances y límites de la sociología? La sociología es una ciencia, por ende preguntarnos por los alcances y límites de una ciencia, eso sí es la epistemología. ¿Es posible contrastar una hipótesis? Eso también es verdadero. Y finalmente, ¿conocemos fundamentalmente a través de la intuición? Eso es falso, eso es nociología. ¿No? Entonces, 2 y 3 es epistemología. ¿Cuál es la clave, por ende? 3 y 4, la E. La pregunta número 3, jóvenes, dice lo siguiente. Un historiador puede dar cuenta de las causas que produjeron un acontecimiento político y social como la Revolución Francesa. Con ello, la ciencia está cumpliendo una de sus funciones denominadas. ¿Está describiendo la Revolución Francesa o está respondiendo a la pregunta ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Entonces está explicando por qué sucede la Revolución Francesa y en ese sentido está cumpliendo la función de la ciencia denominada explicativa. Pregunta número 8. Determine la verdad V o falsedad F de las siguientes proposiciones. 1. La epistemología se ocupa del problema del conocimiento en general. Eso es falso, ya dijimos por qué es falso, porque el conocimiento en general es el objeto de estudio de la nociología. 2. El científico puede prescindir del método cuando realiza sus investigaciones. Falso, porque debe seguir un conjunto de pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? 3. Recuerden, problema, hipótesis y contrastación. 3. La filosofía es una ciencia pura porque busca solo el conocimiento. Falso, de nuevo. ¿Por qué? Porque la filosofía no es una ciencia. La ciencia es un saber regional que indaga sobre una región de la realidad. En cambio, la filosofía es un saber totalizador. Ya saben, una de las grandes lecciones de esta clase es que la filosofía no es una ciencia. Por eso es falso el ítem 3. 4. El proceso de investigación científica comienza con la identificación de un problema verdadero. Primero es problema, luego tenemos una respuesta tentativa al problema, hipótesis, y luego tenemos 3, hipótesis, y luego tenemos 3, la contrastación. Muy bien, jóvenes, hemos acabado el tema de la semana número 14 y ahora sí ustedes conocen mucho mejor la epistemología. Y recuerden, jóvenes, la diferencia fundamental entre epistemología y nociología. La nociología estudia al conocimiento en general. La epistemología estudia a un conocimiento en específico, la ciencia. Y además también les debió haber quedado claro la distinción entre epistemología o ciencia y filosofía. La ciencia es un saber regional que indaga sobre un sector y región de la realidad. En cambio, la filosofía indaga sobre toda la realidad, lo cual supone que una persona nunca puede definir a la filosofía como una ciencia.
la filosofía no es una ciencia. Entonces deben tener en cuenta estas dos cuestiones. Nos vemos la siguiente semana.